planes de gobierno de los candidatos que buscan romper el continuismo tienen aspectos comunes todos. Esto es obvio porque se trata del mismo país con idénticos problemas. Sin embargo, como es natural, difieren en énfasis y enfoque. Respecto a impuestos, Abdelal Bucaram Puley, otro candidato de la generación milénica de menores a 35 años, propone eliminar el anticipo del impuesto a la renta, las sobretasas arancelarias y bajar el IVA. Abdelal Bucaram, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un saludo a todos los televidentes. Las sobretasas serán eliminadas en junio de 2017 por compromiso del gobierno en la Organización Mundial del Comercio. Quedan la eliminación del anticipo del impuesto a la renta y la rebaja del IVA. Por su parte, Guillermo Lasso propone eliminar 13 impuestos para crear 1 millón de empleos. ¿No se está quedando usted corto en sus ofertas? Nosotros hemos tenido desde el inicio de esta candidatura una conducta responsable con el país que vamos a heredar y con lo que le proponemos al pueblo. Yo quiero hacer más bien un llamado a todos los candidatos que estamos participando en esta contienda, a que paremos o a que paren con la verborrea política. Los jóvenes estamos cansados de aquellos candidatos que ofrecen el oro y el moro y que lo único que están haciendo es demostrar el colmillo afilado de una oligarquía y una banca desesperada por regresar al poder. Ofrecer 1 millón de empleos que no lo has dado en toda su vida, ofrecerlos en tan solo 4 años es una falacia. Regalarle la luz eléctrica a los pobres cuando jamás le han regalado nada al pueblo. Claro, esa es una propuesta de Cintia Viteri. Nos plantea una hipótesis. Pero si hoy el municipio maneja el agua, ¿por qué no regala el agua? Ahora, pero veamos... Tiene que esperar a ser gobierno para regalar la luz. Vamos a verlo de Nosotros vamos a propuestas tangibles. Pero los dos impuestos que ofrece eliminar Guillermo Lasso, desde el de la salida de divisas hasta el 2 por mil al capital, son para incentivar la inversión al empleo, que usted también propone, y su supresión estimula la recaudación de IVA e impuesto a la renta, que constituyen el 80% de la recaudación. Entonces, ¿por qué no está de acuerdo con eliminar más impuestos y solamente el anticipo del impuesto a la renta? ¿Sí? No, y lo que usted dice es correcto. Hay que cambiar el modelo y la eliminación de impuestos es necesaria porque tenemos un Estado obeso que ha pretendido suplir las pérdidas por concepto de baja del barril del petróleo con el bolsillo de los ecuatorianos a través de un proyecto fiscalista. Nosotros hemos dicho afectar 4 impuestos de forma inmediata: la eliminación de las salvaguardias, la eliminación del impuesto de salida de divisas, la reducción del IVA del 14 al 10% y la eliminación del cobro anticipado del impuesto a la renta. Esto buscando darle liquidez al bolsillo de las familias del Ecuador, buscando la recuperación del sector privado para que sea un ayudador en enfrentar las tasas altísimas de desempleo. Lo uno no contradice lo otro. Lo que nosotros estamos diciendo es que no caigamos en la demagogia política de ofrecer por ofrecer y que las propuestas sean realmente realizables, porque una cosa es ser candidato, pero después hay que cumplir esas promesas y no se puede caer en la demagogia de ofrecer algo que no se puede cumplir. Nosotros lo que apuntamos es que estas propuestas de alivianar, de oxigenar el bolsillo de los ecuatorianos sean realizables y busquen realmente oxigenar la economía. Ahora, pero todas las propuestas, tanto la suya como la de Cintia Viteri, como la de Guillermo Lasso, todos los otros candidatos tienen que ir a la Asamblea, y en la Asamblea ninguno va a tener mayoría. Bueno, ahí es donde... O sea, hay un consenso de la oposición. Ahí es donde tiene que existir un proyecto de gobernabilidad, de diálogo, donde se deje atrás el odio político, donde caminemos un Ecuador sin odios, donde el presidente de la República pueda sentarse con los diferentes actores políticos y de las diferentes cámaras y gremios del país y ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que nos tiene hastiados? ¿Qué es lo que nos tiene cansados a los ecuatorianos? Es justamente esta prepotencia, esta persecución, el constante insulto a todo aquel que piensa diferente. Bueno, pero también hay otra cosa que tiene bloqueado al país, es que cuando alguien propone algo, los otros se oponen. O sea que lo que habría que hacer es quitarle el nombre de las propuestas y que se den todos... se pongan de acuerdo en lo que dicen lo mismo, en el fondo, eliminar impuestos. Pero que las propuestas
nazcan de una conducta responsable por parte de los candidatos. Pues. Por ejemplo, no si usted cuestiona que ofrezca luz eléctrica sin costo a los estados populares. La luz eléctrica barata que ofreció el presidente Correa con la inversión en proyectos hidroeléctricos no solo debe ser para el bienestar de toda la familia, sino para mejorar la competitividad de la producción nacional. ¿Cuál es su propuesta al respecto? Perfecto, y nosotros no nos oponemos a eso, que existe una tarifa diferenciada, como ya existe, que pueda decirse que de los excedentes hay que beneficiar al pueblo. Yo estoy totalmente de acuerdo. De ahí a regalar, a entrar en ese baratillo de oferta, decir, voy a regalar la luz en época de crisis, lo que pido es que no mintamos. ¿Por qué ofrecer regalar algo que no manejas, si aquello que manejas no lo regalas? Entonces que hoy los guayaquileños pobres ya no paguen las tarifas de agua, porque el municipio maneja Interagua, que comiencen regalando el agua y no aquello que hoy no manejan y que históricamente jamás regalaron, más bien con las barcazas eléctricas cobraban luz muy cara a los socialcristianos, principalmente para los más pobres. Entonces, no caigamos en la demagogia, es lo que nosotros proponemos, y darle al Ecuador propuestas tangibles, basadas en el diálogo con los sectores más humildes del país, que es lo que más le preocupa hoy al pueblo. Pero sabemos que es el trabajo. Ofrezcamos propuestas que sean realmente ejecutables. 60.000 empleos anuales para aquellos ciudadanos de 36 a 65 años que son discriminados por su edad es una de nuestras propuestas en un acuerdo público-privado, lo cual es totalmente realizable a través de cambiar este sistema fiscalista de gobierno en un acuerdo público-privado, que la empresa privada se someta a este programa y comience a emplear a los ciudadanos que salen diariamente a inventar. ¿Qué dice el INEC? Solo el 38% de los ecuatorianos tienen un trabajo estable. El 62% no lo tiene. Ya, pero ahí hay un problema. Aquí se habla mucho de los derechos de los trabajadores, pero esos son los derechos de los que ya están trabajando. Esos no se pueden tocar. No, estamos pero en todos los países del no mundo tienen empleo. Por eso, ese es el problema. Para los que no tienen empleo, no tienen ningún derecho garantizado, y en todos los países del mundo se plantean sistemas de flexibilización laboral que incluso los acepta la OIT. Y esa tiene que ser otra de las propuestas de quienes aspiren a ser presidentes de la República, de quienes aspiramos a ser presidentes de la República, reformar el Código Laboral para darle realmente al trabajador la garantía de poder encontrar empleo. Hoy las leyes que se han redactado traban, y lo que han desencadenado es altísimas tasas de desempleo que imposibilitan que el sector privado pueda realmente garantizarle un empleo a el 62% de los ecuatorianos que viven en la calle inventando cómo alimentar a su familia. Pero volvamos a los impuestos. Su propuesta de rebajar el IVA es de cajón en toda campaña electoral. El último en no cumplirla fue Rafael Correa. Nunca se ha propuesto un IVA diferenciado, por ejemplo, como hay en otros países, pues el 12% igual, único, para ricos y pobres es injusto. ¿Por qué no diferenciar el consumo, por ejemplo, que un Mercedes pague 21% y un Aveo 6%, que un zapato de cuero 12% y un zapato chino de plástico el 3%? Y así por el estilo. ¿No sería más justo eso? Pero bueno, siempre encuentran un pretexto. Siempre dicen que hay corrupción. Si fuese así, mejor sería eliminar todos los impuestos, pero eso no se puede. Y soy el único candidato que ha propuesto plantearle al país que dentro del primer año de gobierno presentaremos una reforma tributaria para ir a un IVA diferenciado. ¿Cuál es el concepto del Estado actual, del Estado central actual? Dicen, no, porque si reducimos 2 puntos de IVA o 4 puntos de IVA, el Estado dejaría de percibir 1.600 millones de dólares. Son 1.600 millones de dólares que se quedarían en el bolsillo del pueblo, dándole liquidez y poder adquisitivo. Es cambiar el modelo, lo que nosotros planteamos, que deje de existir un Estado obeso que no solo pretende regular, sino además administrar la vida económica de su pueblo, y por eso ha fracasado, como ha fracasado este Estado en Venezuela, como ha fracasado en Cuba, como ha fracasado en Brasil, como ha fracasado en Argentina y en todos los países en el que el Estado ha querido y ha pretendido jugar la suerte de un Robin Hood, robando los recursos o metiéndole la mano al bolsillo al pueblo y queriendo él administrar. Ya, pero el asunto es que en eso es lo que decía al comienzo, que coinciden todos los candidatos de oposición. Bueno, y hemos planteado lo que... Pero le digo, bueno, el candidato de la continuidad o del continuismo, según cómo se lo vea, sostiene que eliminar impuestos es irresponsable y demagógico
porque le quite recursos a salud y educación. Y eso ¿Está de acuerdo? Eso tiene que abrirle los ojos al pueblo, que existe un candidato que lo que propone es continuar con esta receta caducada, que lo que propone es continuar con esta receta que ha fracasado y que nos ha llevado a una crisis muy severa, que la estamos sintiendo todos los ecuatorianos. Usted en su casa cobra el sueldo y sabe que más se demora en cobrarlo que en pagar las deudas y cumplir con las obligaciones de este Estado fiscalista que se le lleva el dinero al pueblo. ¿Qué es lo que propone el binomio de Alianza País? Continuar con esta receta. ¿Qué ha dicho el binomio oficialista respecto a la ley de plusvalía? Ha salido como foca a aplaudirla, porque esta es una ley que también ha existido en otros países como Venezuela, que son leyes confiscatorias. Entonces, pero ahora también hay otro problema con eso de engordar al Estado. Ayer se ha publicado un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que se revela que un funcionario de Odebrecht ha declarado que ha pagado coimas en el Ecuador a un funcionario que controla contratos y que lo han hecho durante los 9 años del gobierno. Bueno, pero ¿qué se va a hacer, doctor, aquí en el Ecuador al respecto? Eso no es que engorda las arcas del Estado, engorda el bolsillo de unos pocos, como lo dice... Pero para eso hay impuestos, para que haya dinero para hacer contratos, y después cuando hacen los contratos... Como lo dice el proceso que se lleva en Estados Unidos, que se ha convertido en la última vitrina en la que los ecuatorianos podemos investigar y enterarnos de la corrupción, porque este es el gobierno más corrupto de la historia. Y ahora sí hay que enojarse, porque no podemos permitir que el gobierno siga jactándose de honesto cuando en los tribunales internacionales se denuncia cómo se han comprado conciencias en el Ecuador. Tenemos que exigirle a Estados Unidos y a Brasil que nos digan quiénes han sido los beneficiados de estos pagos, para no seguir permitiendo que este gobierno siga jactándose de moral, pero porque es un gobierno delincuencial. Exigir a Estados Unidos y a otros es una colaboración porque no tenemos fiscal, porque no tenemos autoridades en el país, y por eso les va a caer el peso del juicio del pueblo, por eso les va a caer el peso del juicio divino. Lo que han hecho con la plata del terremoto es inhumano. Le cobran $10.000 al pueblo por casas de caña. No dan explicaciones de qué han hecho con la plata del terremoto, mientras tienen a los moradores en Pedernales y en los diferentes cantones de las provincias de Manabí viviendo en esas carpas chinas, sin agua, sin luz, en la intemperie. Pero es que los niños contaminándose con mosquitos, son inhumanos. Se han robado la plata de todos los sectores del Ecuador, y el señor Correa no ha dicho esta boca es mía, y no hay autoridades. Da vergüenza ver al fiscal general de la Nación pidiéndole por Twitter a otros países que le envíen información de temas que él debió haber judicializado. Basta de tanta corrupción. Aquí se culpa al inocente y se libera al culpable. Y los miembros de este gobierno andan impunes en otros países gozando la plata de nuestro pueblo. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Buenos días.